Hoy traje para ustedes un mensaje que tiene por título Tengo miedo. Y quiero leerles lo que dice la Biblia en Marcos capítulo 4 versículos del 38 al 40. Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Y subrayo la frase final. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Así que el miedo es una experiencia real y común de todos los seres humanos, pero principalmente o fundamentalmente el miedo es una experiencia real del ser humano caído. Pero nunca es, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, un estado normal de los creyentes. La Biblia distingue entre un temor pecaminoso que paraliza y un temor santo que acerca a Dios. Hoy hablaremos del temor pecaminoso, del miedo que hace daño, no del instinto de protegerse ante el peligro, sino del miedo dañino, el miedo que paraliza. La Biblia nos enseña que el creyente no está llamado a vivir dominado por el miedo ni por ningún temor, sino gobernado por la fe. Usted y yo fuimos llamados a vivir por fe y a ser gobernados por la fe. Usted y yo que hemos confesado al Señor Jesucristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador, no estamos llamados a vivir temerosos y llenos de miedo, ni a que el miedo nos gobierne. Aunque sabemos que el miedo es una experiencia real y común del ser humano, pero en particular del ser humano caído. Así que hay una pregunta que tenemos que respondernos y es, ¿qué es el temor? ¿Qué es el miedo? Pues dice la Biblia en Génesis capítulo 3 versículo 10. El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Desde el comienzo, la palabra de Dios nos revela el origen del temor. El origen del temor está en la caída del ser humano. El origen del temor tiene que ver con ese momento en el que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Dios les había dado una instrucción para protegerlos de la muerte. Y por eso les advirtió que no comieran del fruto del bien y del mal, pero Adán y Eva desobedecieron y no atendieron a la palabra de Dios que les había sido concedida para su protección, y por eso sucedió esto que después de haber fallado a Dios, vino la muerte, los golpeó, vino el pecado, entró en ellos y algo sucedió en la naturaleza del ser humano, y es que por primera vez el hombre y la mujer experimentaron miedo, experimentaron temor. Adán contestó, escuché que andabas por el jardín, tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. El temor obró, empezó a obrar y empezó a trabajar en la vida de Adán y Eva, empezó a causar que ellos no solamente tuviesen ese miedo, ese temor profundo que los afectó cuerpo, alma y espíritu, sino que también hizo que se escondieran, que huyeran, que se apartaran. Así que el miedo es una consecuencia de la caída de la gracia de Dios.
de que el hombre cayera de la gracia de Dios, de que se apartara de Dios, del pecado. El primer temor, el primer miedo que invadió el corazón del ser humano apareció tras el pecado. Así que el miedo surge, escúcheme bien, cuando se rompe la comunión con Dios. El miedo no es solamente un estado anímico o emocional, sino que el miedo es la evidencia, la señal, el diagnóstico de una ruptura espiritual con Dios, de un alejamiento y de un distanciamiento de Dios. El miedo surge cuando el ser humano pierde confianza y seguridad respecto de la presencia de Dios y la protección de Dios sobre su vida. El miedo, el miedo, el miedo es la conciencia de estar expuesto y desprotegido, de sentirse amenazado y vulnerable. Así se sintieron Adán y Eva. Cuando refirieron a su desnudez, lo que estaban expresando era su conciencia profunda de estar expuestos y desprotegidos, de sentirse amenazados y vulnerables. El miedo es la angustia profunda que se experimenta ante el peligro real o imaginario. Y subrayo imaginario porque resulta que muchos de los miedos que invaden al corazón del ser humano, muchos de los miedos que vienen a nuestra vida no son más que fantasmas que deambulan por los sótanos de nuestra mente arrastrando cadenas. Y lo peor de todo es que muchas veces nosotros decidimos creer en esos fantasmas que en verdad y que en realidad no existen y que son puros inventos de nuestra mente y de nuestro corazón engañoso. Por eso dice la Biblia en Proverbios capítulo 10 versículos 24: lo que el impío teme, eso le vendrá. Así que hay muchos miedos y muchos temores que nosotros inventamos y que nuestra mente se encarga de alimentar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que llenar nuestra mente con pensamientos correctos y someterlos al escrutinio, al examen de Dios. Tenemos que aprender a domesticar nuestra mente y no darle permiso a los miedos, a los temores, para que controlen nuestra vida, para que inunden, para que entren nuestra vida. Hay otras preguntas que vale la pena responder y es, por ejemplo, ¿qué consecuencias espirituales tiene el miedo? Pues dice la Biblia en Proverbios, capítulo 29, versículo 25. Temer a los hombres resulta en una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Así que el miedo es una trampa. Hay consecuencias espirituales que afectan la vida de las personas. El miedo es fundamentalmente una trampa, una cadena, un lazo, una atadura que debe ser rota en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El miedo, el temor tiene consecuencias porque hace que el ser humano viva enfocado en las circunstancias que los rodean, viendo peligros en todos lados en vez de centrarse en Dios. El miedo hace que las personas magnifiquen las amenazas, que las sobredimensionen, que las exageren, que las vean más terribles, más grandiosas de lo que son. El miedo hace que las personas distorsionen su percepción de la realidad, que dejen de ver las cosas tal cual como son y empiecen a verlas terroríficas, aterradoras, pavorosas. El miedo hace que la fe se apague, se opaque, se empañe.
Y por eso hace que las personas muchas veces desobedezcan. El temor, el miedo les hace desobedecer porque el miedo no solamente apaga la fe y puede bloquear la obediencia, sino que hace que las personas, habiendo distorsionado la realidad y su enfoque de Dios, minimicen el poder y la presencia de Dios en sus vidas. El miedo hace que las personas vean los peligros y las amenazas como algo más grande y temible que el poder y la presencia de Dios. Escúcheme bien, el miedo es la oposición de la fe, pues la fe es la certeza de lo que Dios hará y la convicción de su presencia, mientras que el miedo es la certeza de la desgracia que vendrá y la convicción de que Dios no está en el asunto. El miedo afecta profundamente la parte espiritual del ser humano. Pero el miedo también tiene consecuencias en el alma. ¿Qué consecuencias almáticas tiene el miedo? ¿Qué consecuencias sobre el alma tiene el miedo? Esa es otra pregunta que vale la pena responder. Porque resulta que el miedo también golpea al alma humana y hace que en el alma se activen emociones intensas que a veces se salen de control. Emociones como por ejemplo la ansiedad. Una persona llena de miedo está todo el tiempo anticipando constantemente el peligro de una manera exagerada, viendo peligros en todos lados. Una persona que está afectada, invadida por el miedo, es una persona que está insegura a toda hora, que se siente permanentemente vulnerable. Es una persona que está llena de angustia y oprimida emocionalmente. Es una persona que está irritable, que todo le produce enojo, que está en continua hipervigilancia, en estado de alerta porque ve enemigos y agresores en todos lados. El miedo afecta también y altera la manera de pensar. Quien tiene miedo tiene pensamientos catastróficos. Todo el día su mente está carburando y maquinando en que algo malo va a pasar. Y cuando está así, empieza a tener dificultades para concentrarse, está confundido, su mente está entenebrecida. La persona que está invadida por el miedo, encadenada al miedo, tiene una interpretación negativa de la realidad que los rodea y siempre cree que todo lo que está a su alrededor está mal. La persona que tiene miedo está afectada en su mente porque está rumiando a toda hora el mismo pensamiento de amenaza y de peligro inexplicable. Pero resulta que el miedo también afecta en el alma las conductas y los comportamientos de la persona. Y la persona empieza a tener conductas y comportamientos defensivos. Tiene siempre esta tendencia a la evitación, a huir de personas, a huir de decisiones, a huir de responsabilidades porque tiene miedo. Está en un estado de dependencia emocional porque siempre necesita que le apoyen y que le acompañen porque el miedo le invade. Está aislada socialmente. La persona llena de miedo se aísla socialmente porque prefiere apartarse para protegerse. La persona que tiene miedo se paraliza en sus decisiones. No sabe qué hacer. Sus miedos, sus temores lo bloquean. El miedo sostenido en el tiempo, el miedo irracional, el miedo malsano, pecaminoso, dañino, el miedo que es una atadura en el alma, con el tiempo puede desencadenar trastorno de ansiedad, depresión, ataques de pánico. Puede desembocar en la queja psicopática, que son esos dolores físicos que la mente produce, que el mismo miedo hace que la persona se enferme, se entumezca. El miedo hace que la persona termine
knockout, agotada por emocionalmente de manera crónica, tirada en el piso, knockout. El miedo es como un boxeador que le da un golpe a la persona que lo sufre, la tira al suelo y la deja tirada, agotada emocionalmente y dolorida de manera crónica. Pero hay más preguntas valiosas que vale la pena responder. ¿Qué consecuencias físicas tiene el miedo? Pues resulta que el miedo prolongado enferma, puede enfermar físicamente a las personas. Por miedo, por pánico, por temor, una persona puede aumentar de manera malsana su ritmo cardíaco. Puede experimentar hipertensión. Puede tener su respiración acelerada. Puede tener tensión muscular permanente. Puede tener cefaleas, dolores de cabeza tensionales. Puede tener mareos, borracheras. Puede tener fatiga mental. Por miedo, por temor, una persona puede tener gastritis funcional. Puede tener colon irritable. Puede perder o aumentar su apetito de manera desproporcionada. Por miedo se pueden bajar las defensas. Por miedo una persona puede ser susceptible a más infecciones. Por miedo una persona puede tener insomnio o puede tener un sueño no reparador o despertares nocturnos continuos. Pero en definitiva el miedo no solamente afecta espiritualmente, afecta al alma, pero también puede afectar físicamente. Ahora bien, ¿será que a Dios le importa si yo tengo miedo? ¿Será que a Dios le importa si usted que me escucha tiene miedo y tiene un temor inexplicable que lo invade? Pues déjeme decirle que sí. Dice la Biblia en este pasaje inicial que leíamos y que le quiero repetir: Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? La respuesta entonces nos las da la palabra de Dios. La Biblia nos revela, escúcheme bien, que al Señor Jesucristo le importa el miedo que usted experimenta. Al Señor Jesucristo sí le importa el miedo que usted siente. Aunque sea imaginario o aunque sea real, no importa qué clase de miedo tenga, no importa qué le produzca miedo, no importa por qué tiene miedo, quiero que sepa que al Señor Jesucristo su miedo le importa, su miedo le interesa. Lo que usted siente, el miedo que está sintiendo, usted que me está escuchando, para Dios es motivo de interés. Para Dios es motivo de importancia. Pero le tengo buenas noticias de parte de Dios. Porque a Dios no solamente, al Señor Jesucristo, no solamente le importa el miedo que usted siente, sino que Él tiene la autoridad para reprender todos sus temores. Así como se levantó en medio de esa barca y reprendió a esa tormenta, a ese viento, a ese mar embravecido que tenía intimidados y acobardados a los discípulos, el Señor Jesucristo también está aquí y ahora para obrar a su favor, para levantarse y reprender cualquier tormenta de miedo y de temor que quiera estar embriagando su corazón, que lo quiera estar inundando, que lo quiera estar saturando, que lo quiera estar haciendo entrar en pánico. El Señor Jesucristo quiere algo de nosotros, y es que enfrentemos todos nuestros miedos y nuestros temores mediante la fe. A sus discípulos Jesús les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo?
Hoy el Señor Jesucristo nos dice a nosotros: ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Así que es un buen momento para que usted tenga honestidad y sinceridad consigo mismo y con Dios. Y le podamos decir al Señor claramente: Señor, nos estamos ahogando. El miedo nos ahoga. Esta es mi tormenta. Identifique con nombre propio aquello que le intimida y dígale a Dios: esta es mi tormenta. Este es el viento y el mar embravecido que me intimida, que me acobarda y al cual le tengo miedo. Y cuando usted lo haya identificado con toda claridad delante de Dios, el Señor Jesucristo obrará a su favor, no dejará que su miedo lo ahogue y con autoridad reprenderá esa tormenta de temor para que usted tenga paz, para que usted tenga paz. Hoy es un buen día para identificar nuestros miedos y presentarlos delante de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Señor y suficiente Salvador. Pero hay una pregunta importante que tenemos que respondernos, y es: ¿cómo solucionar el miedo según la Biblia? ¿Cómo abordar este problema? ¿Cómo enfrentarlo? Pues tengo varias cosas que usted y yo podemos hacer de acuerdo a lo que la Biblia y la palabra de Dios nos revela para enfrentar el miedo, para enfrentar el temor. Si usted que me escucha siente miedo, número uno, lo que usted y yo haremos será aferrarnos con uñas y dientes a la presencia de Dios. Dice el Salmo 56, versículo 3: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Cuando usted y yo estemos llenos de miedo, lo que haremos será ir corriendo a la presencia de Dios y poner toda nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestra fe en Él, en su protección y en sus cuidados. Dice también la Biblia en el Salmo 27, versículo 1: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién me asustará? Es lo que tenemos que hacer: aferrarnos con uñas y dientes a su presencia. Él es nuestro baluarte, Él es nuestra luz, Él es nuestra salvación, y no tenemos por qué temer a nada ni a nadie. Dice también segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que usted y yo iremos delante de la presencia de Dios. Pondremos nuestra confianza en Él porque Él es nuestra luz, nuestra salvación y nuestro baluarte. Y nos llenaremos de su Santo Espíritu, porque su Santo Espíritu es espíritu de poder, de amor, de dominio propio y de valentía. Y, y expulsaremos y exiliaremos de nuestra vida todo espíritu de cobardía que no debe tener cabida en nuestra vida. Quiero que sepa algo: el miedo, el temor disminuye cuando Dios ocupa el centro. Si usted permite que el centro lo ocupen las amenazas, los peligros reales o imaginarios, está haciendo lo incorrecto. Lo que tenemos que hacer es que Dios ocupe el centro para que ningún temor, ningún miedo, ninguna amenaza, ningún peligro tenga cabida. En segundo lugar, para solucionar el problema del miedo, según lo que la palabra de Dios nos enseña, usted y yo oraremos entregando a Dios todos esos miedos. Vendremos delante de Él a clamar, a suplicar, a rogar, a orar, mañana, tarde y noche. Su palabra dice, Filipenses capítulo 4,
Versículos del 6 al 7. No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así que tenemos que ir rápidamente, a toda velocidad, corriendo a la presencia de Dios en oración y presentarnos delante del Señor nuestro Dios con honestidad y sinceridad y decirle: Señor, esto es lo que me produce miedo. Amado Dios, esto es lo que me intimida. Padre Santo, Padre Celestial, esto es lo que me acobarda, para que el Señor obre y traiga su paz infinita y su paz sobrenatural y le ponga sosiego, serenidad y calma a nuestra alma. Dice el Salmo 34, versículo 4: busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Cuando usted y yo vamos delante de su presencia, cuando usted y yo vamos delante del Dios Altísimo en oración, Él nos libra de todos nuestros temores, reales o imaginarios. No importa que usted le tenga miedo, quiero que sepa que el Señor nuestro Dios tiene el poder para librarnos de todos nuestros temores, de todo aquello que nos intimida, de todo aquello que nos, nos hace entrar en pánico. Él tiene el poder de librarnos de todas estas cosas. La oración, escúcheme bien, a través de la oración no solamente el poder de Dios obra para cambiar las circunstancias, sino que también a través de la oración Dios manifiesta su poder para transformar a los corazones miedosos, para transformar a los corazones temerosos. Quiero que sepa que el poder de Dios está a su disposición. Si usted entra en la presencia de Dios a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, el poder de Dios accionará y actuará a su favor para cambiar su corazón cobarde, su corazón miedoso, su corazón temeroso y librarle de todas estas cosas que le producen miedo. Pero necesitamos orar. No quedarnos ahí quietos consintiendo los miedos y los temores, sino más bien clamar a Dios. Pero también para solucionar el problema del temor, para enfrentar el problema del temor número 3, usted y yo tendremos que recordar el amor perfecto de Dios. Y no solamente recordar el amor perfecto de Dios, sino llenarnos de ese amor. Dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Usted y yo, cuando experimentemos miedo, lo que tenemos que hacer es, en la presencia de Dios, llenarnos del amor de Dios. Llenarnos del amor de Dios, dar lugar, dar espacio a que el amor de Dios nos sature por completo. Que la inmensidad del amor de Dios, escúcheme bien, nos invada. Que la inmensidad del amor de Dios llene hasta los rincones más íntimos y más profundos de nuestra vida. Que el amor de Dios nos sature por completo. Usted que me escucha, si está experimentando miedo en su vida, llénese del amor de Dios, porque el amor de Dios le permitirá experimentar paz, serenidad, tranquilidad y confianza. El amor de Dios hará que usted vea a Dios como su protección, su ayudador y su respaldo seguro. El miedo, escúcheme bien, el miedo persiste
cuando dudamos del amor de Dios, pero desaparece cuando confiamos en Él. Tenemos que confiar en que Dios nos ama, creer en que Dios nos ama, porque Dios efectivamente no solo nos ama, sino que su amor le constriñe a cuidarnos, a protegernos, a salvaguardarnos y a librarnos de todos nuestros temores. Pero no solo esto, para que usted y yo podamos solucionar este problema del miedo, del temor, lo que tenemos que hacer, número 4, es llenar nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios. Llenar la mente con la verdad de la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia en Juan capítulo 8, versículo 32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Cuando usted y yo llenamos la mente y el corazón de la palabra de Dios, cuando usted y yo tenemos el hábito y la disciplina de ir todos los días a la palabra de Dios y llenar la mente, la razón, llenar el corazón de lo que Dios dice en su palabra, entonces quedamos expuestos a conocer la verdad, a conocer al Señor Jesucristo, a conocer la verdad. Y cuando usted y yo conocemos la verdad tiene el poder de hacernos libres completamente de toda trampa, de toda cadena, de toda atadura, de toda prisión. La palabra de Dios, escúcheme bien, tiene el poder de que usted sea libre de toda trampa de temor, de toda trampa de miedo, de toda cadena de miedo, de toda esclavitud de miedo, de toda atadura de miedo, de toda prisión de miedo. La palabra de Dios, la verdad de Dios contenida en su palabra tiene el poder de romper todas esas cadenas, todas esas estructuras. La palabra de Dios tiene el poder de ahuyentar todos esos fantasmas que le intimidan, todos esos miedos reales o inventados. La palabra de Dios tiene el poder para hacerle libre de todas estas cosas. El miedo se alimenta de mentiras. Pero la valentía, el vigor, la energía, la fuerza, la temeridad se alimenta, la valentía se alimenta y se fortalece con la palabra de Dios, porque al final del día una persona valiente es una persona que está confiada en los cuidados, el amor y la protección de Dios. En quinto lugar, ¿cómo podemos enfrentar el miedo? El miedo lo podemos enfrentar caminando por fe y no por vista. Caminando por fe y no por vista. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. En efecto, vivimos por fe y no por vista. La fe no elimina los riesgos o los peligros o las amenazas reales a las que yo me pueda enfrentar. Pero la fe me da acceso a Dios y al obrar de Dios y a la manifestación poderosa y gloriosa de Dios sobre mi vida, sobre nuestra vida. La fe me permite a mí vencer el miedo porque me hace poner la mirada en el Señor Jesucristo. Y cuando yo me enfoco en el Señor Jesucristo, cuando yo miro al Señor Jesucristo, no solamente exorcizo el miedo y el temor de mi vida, sino que me levanto valiente para vivir y caminar por la fe. No viviré mi vida por lo que ven mis ojos humanamente, porque mis ojos me engañan y me hacen ver que los peligros o las amenazas que percibo a mi alrededor son más grandes de lo que realmente son. Así que yo miraré a mi alrededor,
Veré mi vida y veré mi cotidianidad a través de la fe. Porque cuando miro a través de la fe, estoy mirando a través de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando miramos a través de nuestro Señor Jesucristo, estamos viendo a Dios, estamos viendo la gloria de Dios, la potencia de Dios, la inmensidad de Dios, su omnisciencia, su omnisapiencia, su omnipotencia. Estoy viendo su grandeza y su majestad. Y cuando yo veo la grandeza de nuestro Dios, las adversidades, los problemas, los peligros, las amenazas y cualquier tormenta de temor que quiera venir a mi vida, la voy a ver en su justa medida y en su justa protección. Y en su justa, no protección, sino en su justa medida, en su justa dimensión. Porque cualquier peligro o amenaza que usted y yo podamos estar percibiendo, cualquier temor que estemos contemplando, delante de la grandeza de nuestro Dios, delante de su inmensidad, pues realmente es muy pequeño, muy limitado. Así que tenemos que caminar por la fe y enfrentar cualquier cosa que nos quiera intimidar por medio de la fe. Pero ¿qué le dice Dios al creyente que teme? Esta es una buena pregunta. ¿Qué dice Dios al creyente que teme? Así que usted que me escucha en este momento, haga el ejercicio, traiga a la mente y al corazón todos sus miedos y todos sus temores. Piense en eso allí por un momento, porque hay algo que Dios quiere decirle por medio de su palabra. Usted que me está escuchando que tiene pánico, usted que me está escuchando que tiene miedo, usted que me está escuchando que tiene temor y se acostumbró a vivir así y su corazón es cobarde, timorato, todo le intimida, todo le inquieta. Usted que tiene afectada su parte espiritual, su alma, usted que está afectado incluso físicamente por el miedo. Hay algo que Dios quiere decirle. Escúcheme bien. Le hablo de parte de Dios. Dice la Biblia en Isaías, capítulo 41, versículo 10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Escúcheme bien, le repito una vez más. De parte de Dios, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Así que reciba esta palabra de parte de Dios en su vida. Reconfórtese en ella, porque quiero que sepa que es mi oración en esta hora a su favor, para que así como un día el Señor Jesucristo se levantó en esa barca cuando sus discípulos dijeron: ten cuidado que nos ahogamos. Es mi oración en esta hora en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que el Señor se levante y con voz firme y de autoridad le diga a la tormenta del temor que amenaza su vida: enmudece y cállate. Enmudece y cállate. Es mi oración por usted en esta hora en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que la gracia, el poder y el socorro de Dios venga sobre usted. Y toda cadena de temor que esté esclavizando su alma, su espíritu y su cuerpo se rompa en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, el miedo
no desaparecerá porque las circunstancias cambien, sino porque su fe en el Señor Jesucristo crece y aumenta. Si el miedo ha gobernado su vida, hoy es el día para poner todo eso a los pies de Dios, a los pies del Señor Jesucristo. Hoy es el día en que si su fe se ha debilitado, vuelva a confiar con todas sus fuerzas y toda su capacidad en el Señor Jesucristo. Tome el día de hoy, usted que me escucha, una decisión de vivir no por miedo y no por temor. No deje que el miedo controle su vida. Hay un llamado de Dios para que usted y yo vivamos por la fe.